Parascabé, guía de preparación para los tiempos finales. En el nombre del Señor Jesucristo. Apostasía, cómo reconocerla y evitarla. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Año 50, el año del apóstol Pablo, 2023, nuestros días postreros. Parascabé, guía de preparación para los días postreros. Bienvenido a este video estudio. Los días postreros prácticamente estamos en ellos, son los días difíciles que estamos viviendo. Están pasando las cosas que tienen que suceder, no es para preocuparnos. La apostasía está en el mundo desde siempre, pero hoy se está acelerando. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hoy se está intensificando gravemente. En diferentes medios y videos vemos con asombro las barbaridades que se están viviendo. Hay muchas cosas que se hablan acerca de lo terrible que está pasando en el mundo, en las iglesias, en Estados Unidos, en México, en España, en Colombia, en Argentina, en cualquier parte están cometiéndose atrocidades en el nombre de Dios, pretendiendo ser cristianos, pero son falsos cristianos. Estamos viendo es una apostasía en crecimiento, acelerándose. Ve estas imágenes, no voy a hablar mucho acerca de lo que ya vemos en el internet y en otros medios, de las terribles cosas que están sucediendo. Eso ya es muy evidente, eso ya está visto, ya se sabe lo que está pasando. Lo que vamos a hacer hoy es un análisis de qué es la apostasía, cómo ha llegado la apostasía a nuestras iglesias, qué estamos haciendo para evitarlo o cómo podemos evitarlo. Todo esto lo sacaremos en conclusión. O sea, esto es un estudio más allá de lo que podría ser una presentación de la apostasía. Usted puede ver en su casa con tranquilidad el mismo video, pero también le vamos a dar elementos para que usted lo estudie. Le vamos a dar este PowerPoint, le vamos a dar una guía de estudio y también otros materiales para que usted lo pueda trabajar en la iglesia como una clase. En diferentes medios vemos cosas atroces que hace 20 años no lo podíamos ni imaginar. Exteriormente, estas personas se dicen que son cristianos, pero interiormente son apóstatas. ¿Qué es la apostasía? Según el diccionario RAE, de la Real Academia Española, es la negación, renuncia o abjuración a la fe en una religión, así como la salida o abandono irregular de un orden religiosa o sacerdotal. En una interpretación libre diríamos que es apartarse, rebelarse contra Dios, dejar de creer en lo que alguna vez se creía, volverse atrás, dejar la iglesia de Cristo, al contrario de la conversión. Esto es una especie de desconversión. El apóstata es todo aquel que sale de su corriente de pensamiento, abandona o cambia su fe, sus enseñanzas, sus principios. Por ejemplo, un judío que se pasa al catolicismo es un apóstata para los judíos y un creyente para los católicos. La apostasía es un pecado contra Dios. La apostasía, la rebeldía y la hechicería son los tres pecados que más aborrece Dios. Es un múltiple pecado. Regresa al mundo o mínimo se aleja de Cristo y ello implica falta de fe, incredulidad, deja de creer, falta de amor, indiferencia, insensible, desprecia a Cristo, prefiere al mundo. La apostasía extrema es la que vemos en el mundo, en el internet, la que por ser notoria se publica más, se critica. Pero esa no es la única apostasía, ni la más peligrosa. Como ya está identificada, ya usted ha visto muchos videos de lo mal que están las cosas, bueno, el cristiano bien se aparta de esas cosas y de sus personajes. Con ello pensaría que ya está salvo, pero no. Apartarse de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, es bueno, pero no es suficiente. La más peligrosa, la apostasía más peligrosa, es la invisible. Claro que para apartarse de los falsos, de los maestros que enseñan error, hay que poder identificarlos. Discernimiento y conocimiento. Comunión con el Espíritu Santo. Vamos a ver 10 causales de la apostasía. Gnosticismo, humanismo, posmodernismo, la hipergracia,
la prosperidad, la confesión positiva, la teología liberal y los judaizantes. Son 8 doctrinas de error que llevan a la tibieza, más también vamos a ver el dar, la nueva reforma apostólica y los 12 enemigos internos. Empecemos con el gnosticismo. Es conocimiento revelado, del griego gnosis. El conocimiento sobre todo, la verdad os hará libres. Principio tomado de Cristo en Juan 8:32, pero de un Jesús, según ellos, muy humano, muy sabio, muy iluminado, pero que no es Dios. No admite su divinidad. Son sabios en su propia opinión. El gnosticismo ha sido la herejía más duradera y quizá la más peligrosa que amenaza a la iglesia desde su inicio hasta hoy. De hecho, ya el apóstol Pablo luchó contra ese pensamiento. Son tres premisas del gnosticismo: el dualismo, la salvación y el conocimiento. El dualismo es lo que se refiere a alma y cuerpo, donde dicen que el espíritu es bueno y la materia es mala. Por tanto, se puede cometer el peor de los pecados y al espíritu no le pasa nada. Este principio es el que lleva al abuso de la gracia, lo que se llama, y vamos a ver más adelante, la hipergracia. Conocimiento. Los gnósticos dicen tener una verdad más elevada, dada a conocer solo a unos pocos. Por ello sostienen tener un conocimiento, una gnosis, más elevada que el resto de los mortales. Este es el mismo planteamiento presuntuoso, masónico y satanista. La otra es la salvación. Afirman que la salvación viene por el conocimiento divino, el cual lo libera a uno de las ilusiones de las tinieblas. La salvación no es por conocimientos, porque, dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de la fe. Aquí entra también la nueva era, la masonería Illuminati, los testigos de Jehová, todos ellos están en la misma línea. Si usted quiere leer un poco más de ello, puede solicitar el manual de apostasía. También viene una tabla de apostasía y el PowerPoint de lo que estamos viendo ahorita. Esos 3 elementos, más otros más que le damos, 5 en total, les sirven a ustedes para poder estudiar y enseñar acerca de la apostasía. Un poco más información, un poco más allá de lo que tenemos en este video que ahora estamos viendo. El humanismo. El hombre bueno por el hombre. Humanismo en filosofía. Actitud que hace hincapié en la dignidad y el valor de la persona. Uno de sus principios básicos es que las personas son seres racionales que poseen en sí mismas capacidad para hallar la verdad y practicar el bien. En sus comienzos el humanismo fue un movimiento regenerador y renovador. La masonería ha triunfado y se ha mantenido durante siglos enarbolando este pensamiento. Por eso muchas personas lo consideran bueno. El humanismo está contra Dios como centro del universo. Esta corriente se opone al teocentrismo, donde Dios es el centro de la vida. Es el hombre por el hombre es el centro del universo. La valoración del ser humano está bien. Podría estar todo bien, excepto que es un pensamiento que nos lleva a la posición de que el hombre puede vivir mejor por sí mismo, minimizando la presencia de Dios como forma necesaria para la vida plena del ser humano. No hace falta la obra de Cristo. En consecuencia, la expiación de Cristo, su doctrina, su plan divino no hacen falta. Pensamientos humanistas actuales llevan a predicadores a negar el infierno, la gracia, la necesidad de arrepentimiento, el perdón de Dios, de la salvación. Niega tácitamente doctrinas como la segunda venida de Cristo y otras que van provocando un ateísmo en el mundo. Y ya el que está en la iglesia, pues lo va enfriando y lo va llevando hacia una tibieza, hacia una apostasía. El posmodernismo, que es lo mismo que el relativismo, es una continuación y actualización al modernismo que se consideró el mundo moderno entre 1800 y 1970. Esta es la continuación, la segunda parte, diría. El modernismo fue la industrialización, la producción mecanizada, el desarrollo de las ciencias. El posmodernismo es donde las personas buscan la comodidad, la ley del menor esfuerzo. También quieren dejar atrás lo anticuado, las tradiciones, dar un paso más adelante. Buscan formas diferentes de expresión, diferentes interpretaciones de la verdad. Sus exponentes enseñan la idea de la que la verdad no es necesariamente absoluta y que la realidad puede ser nuevamente interpretada. Y ahora con la inteligencia artificial, pues aquí hay un mundo por delante acerca de lo que será
todo relativo, ¿sí? Ya para ellos no está nada en absoluto. Continuamos con el posmodernismo. Son expresiones y nuevas formas de alcanzar a Dios. En vez de las propuestas de las verdades absolutas tradicionales de la palabra, las iglesias modernistas tienden a enfocarse en las expresiones y nuevas formas de tratar de alcanzar a Dios. Y aquí pues podemos ver varios capítulos intermedios, lo que es la iglesia emergente, la iglesia en línea, los hijos del modernismo, o sea, las consecuencias que están pagando hoy los jóvenes por este mundo moderno. Esto ha provocado un nuevo sincretismo, o sea, una mezcla de pensamientos, de doctrinas, de disciplinas, un relajamiento de la disciplina y apertura que ha dado entrada a otros pensamientos, al catolicismo carismático, la nueva era y otros ya infiltrados en la iglesia, lo que está provocando un debilitamiento espiritual. Hay menos oración, hay menos santidad, menos consagración, un estudio bíblico superfluo, lo que está llevando a la iglesia a la tibieza, que es la antesala de la apostasía. Y la apostasía es la antesala del ateísmo. Y lo último del posmodernismo. En el área de la inteligencia artificial, definitivamente la inteligencia artificial podría considerarse como algo bueno en el avance de la humanidad, en el campo de la medicina, en la robótica, todo ello es bueno. Pero también la inteligencia artificial definitivamente podría considerarse como algo muy malo en lo que a control se refiere, en lo que al nuevo orden mundial que viene y que tendrá un control y poder sobre todas las personas. Es un mundo que ya nos está dando un avance. China y mucho peor todavía, porque China apenas está, diríamos, instalando este sistema, este control sobre su población, pero aún le falta mucho por hacer. Y los demás gobiernos pues van por ese mismo rumbo. Trae muchas implicaciones contra las libertades humanas, la idiotización y manejo de masas, inclusive persecución a la iglesia. La inteligencia artificial creemos que será la herramienta del anticristo. Por otro lado, el pensamiento, la iniciativa, la preparación de enseñanzas y mensajes de la palabra estarán muy influenciados por estas modernidades. Usted está viendo y conociendo lo que es ya el chat GPT. Bueno, esta es una herramienta que cualquiera va a poder usar, inclusive, ¿por qué no? Los pastores, y sobre todo los pastores o maestros light, así ligeros, que de copiar y pegar, bueno, ya tiene una herramienta más cómoda que hasta los sermones y las enseñanzas puede prepararle. Así que vienen nuevos apóstoles, nuevos maestros, nuevos profetas, en otro tipo de prosperidad, en otro entorno. Así que vamos a tener más ligereza, más falsa o nula espiritualidad, porque la ciencia está aumentando y la fe disminuyendo. La hipergracia. Por gracia sois salvos. Bueno, aquí es un abuso de la gracia. La hipergracia es una moda doctrinal resurgida en Estados Unidos. Dicha doctrina se basa en la exposición de que Dios es bueno y que no condena a nadie, que la ley ya es obsoleta, que ya pasó su tiempo y que fue abolida por Cristo. Y de este pensamiento, por gracia sois salvos, puedes vivir como quieras. Por eso hoy ya no solamente es hipergracia, sino super gracia. El problema es que la disciplina y la santidad van menguando porque se dice ya no es necesaria para la salvación. Esto junto con la doctrina de la prosperidad está convirtiendo a la iglesia en una institución social más que espiritual. Por consecuencia, cada vez se habla menos de la necesidad de arrepentimiento, de la fe genuina, del pecado. Esta doctrina va destruyendo los cimientos de la iglesia. Este es un pensamiento que introdujo este señor Georgius Agricola, y estamos hablando desde los tiempos de la Reforma. Él fue contemporáneo de Lutero y los demás reformadores. El creyente puede perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Imagínense. El antinomianismo es una doctrina no nueva, es griega, que significa contra la ley. O sea, lo podemos ver desde que surge el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es la ley. Bien, esto trae una ligereza espiritual.
Es otra forma de ver cómo el gnosticismo y la nueva era están introduciéndose en la iglesia de una manera muy sutil y peligrosa. Son argumentos y elementos muy cómodos, modernos, hermosos. El cristiano ligero es cautivado por tales pensamientos. La puerta de entrada en la iglesia son los pastores y maestros ligeros, imprudentes, que usan los textos sacándolos de contexto para adaptarlos a su cómodo y atractivo postulado. Doctrina de la prosperidad, que se le llama teología de la dominación. Aquí es Dios al servicio del hombre, no el hombre al servicio de Dios. Desde el siglo pasado, igualmente, ahí por los 60, empieza a predicarse la prosperidad de Dios, en paralelo con el sueño americano, porque surge en Estados Unidos el sueño americano después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces la iglesia se contagia de ese pensamiento de prosperidad que viene con la posguerra, y entonces empieza a acuñar su doctrina basada en ese principio del sueño americano, es decir, prosperidad abundante y rápida. Dice Kenneth Copeland, Dios estará obligado a suplir tus necesidades porque así lo promete en su palabra. Si te mantienes firme en esto, tus necesidades van a ser satisfechas. Promueven la fe como un negocio. Inviertes 1 y recibes 10 o hasta 100, según la fe del predicador. Los predicadores de la prosperidad tienen a Dios como un Santa Claus, listo para llamarlo cuando quieran y pedirle lo que quieran. Y tiene que darles, pues estos predicadores no tienen el concepto bíblico de la soberanía de Dios. John MacArthur. La confesión positiva, que eso en realidad es metafísica. Eso no es precisamente fe, aunque se confunde, porque es una línea muy delgada entre la fe en Dios y la fe en la fe. Decláralo, recíbelo. Bueno, esta es una declaración de fe en la fe, es decir, del poder de la mente. La confesión positiva podría decirse que sí es bíblica, del mismo modo como lo es la gracia, porque tenemos aquí un ejemplo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es una afirmación, es una confesión positiva, ciertamente, pero ¿dentro de qué contexto se está usando? El enemigo todo lo desvirtúa y contamina, usa las bases bíblicas para manipular y engañar, tal como lo hizo en Génesis 3 con Eva, es su mismo sistema, usar una verdad y tergiversarla. El creyente malinterpreta y abusa para su propia satisfacción. Bien, y podría preguntarse, ¿cómo puedo saber entonces si la persona que me está diciendo declara y recíbelo, me está hablando de metafísica o me está hablando de la voluntad de Dios? Bueno, para empezar, usted no puede manejar la voluntad de Dios a su voluntad. ¿Sí? Ya aquí, solamente el escuchar a la persona que está hablando, usted puede discernir si éste habla de parte de Dios o habla de parte suya, acomodándole a usted el contexto para que usted lo viva y se ponga a estar, yo declaro, yo decreto, yo recibo. Sí, espérenme, ponga a Dios por delante. Como esto coincide con las afirmaciones de la metafísica, se ha dado en decir que inclusive Cristo y Pablo eran metafísicos. Es decir, el problema es que le dan tributo a la metafísica, al poder de la mente, y no que todas las cosas provienen de Dios. Así, en otras palabras, lo que es la metafísica es fe en la fe, en el poder de la mente. Teología liberal, otro renglón. Es una reedición del ilustrismo. Esta es la parte del planteamiento que se hizo en el siglo XVII, que el cristianismo es la religión del hombre libre, es la posibilidad de realizar los ideales de la modernidad liberal, de madurar al hombre hasta llegar a su pleno desarrollo y capacidad, tal como lo concebía la nueva cultura. Entró en decadencia, pero lo hemos visto resurgir en el siglo pasado, en el neomodernismo, entre el 1920 y 1965. En este lapso se cambió la vieja guardia por teólogos modernos, adaptados hacia corrientes liberales. Los nuevos teólogos y pastores fueron capacitados en el liberalismo teológico y modernista. ¿Qué es la teología liberal? Es un sistema de ideas acerca de que Dios, por un lado, tiende a rechazar las formulaciones doctrinales, históricas de la Iglesia y la autoridad de las Escrituras. Y por el otro, aspira a fundamentar sus ideas
en teorías y valores seculares mezclados con las porciones de tradición cristiana. La teología liberal no es otra cosa que una teología donde la autoridad final reside en el individuo, en sus razonamientos, en sus valores, en sus experiencias y sentimientos. La teología liberal es una combinación de doctrinas y elementos bíblicos con ideologías y valores seculares. Esto no es nuevo. Quien escuchó la sesión de los padres de la iglesia, vemos que esto pasó allá. Se empezaron a mezclar teologías de la doctrina fundamental de Cristo con las de Roma y Grecia, las grecorromanas. Ejemplo, Rothbell niega la doctrina clásica del infierno y la sustitución del sacrificio en la cruz de Cristo por los pecadores, afirmando a su vez una versión universalista del cielo, es decir, todos van al cielo. En años posteriores, Bell negó la doctrina clásica sobre la sexualidad, las escrituras e incluso la necesidad de que hubiera una iglesia. Bell es un ejemplo viviente de lo que en teología se conoce como un proponente. Él es un proponente de la teología liberal. La teología liberal enseña doctrina ligera y la doctrina ligera produce una iglesia ligera, tibia. Y en cambio, las iglesias con más doctrina, con más énfasis en la enseñanza de la palabra de Dios, en la doctrina de Cristo y los apóstoles, son las más sólidas, las que menos rotación tienen, donde hay campos verdes y abundante alimento y pocos se querrán ir. Miren, en la iglesia Asamblea de Dios en Brasil surge este libro, ¿sí?, de un señor David Mesquiati. Se oye muy bonito, experiencia hermenéutica pentecostal. Y muchos se fueron con la finta, compraron este libro y resulta que es una introducción de la teología liberal dentro de la iglesia pentecostal. O sea, artilugios como este son usados con mucha frecuencia. Es un ejemplo pequeño, hay mucha introducción de estos pensamientos contrarios dentro de las iglesias. Por eso es que hoy estamos viendo, como lo dice aquí arriba, doctrinas que llevan al error y de ahí a la tibieza y de ahí a la apostasía, porque no se tiene suficiente cuidado de filtrar realmente estas iglesias que muy sutilmente, al estilo de los padres de la iglesia, influenciados por el pensamiento griego, llevaron a la iglesia a su tibieza, a su oscurantismo. 1000 años de oscuridad por caer en esas trampas. Hoy estamos entrando nuevamente en oscuridad, porque hoy nuevamente estos pensamientos nos están entrampando y nos están conduciendo a hacer, a crear con esas doctrinas que aparentemente son cristianas o derivadas de la Biblia, pero que realmente son doctrinas de error que nos están llevando a la tibieza. Hoy vemos una iglesia predominantemente tibia, al estilo de la Odisea, ¿verdad?, que corresponde a la época, pero es la tendencia que la iglesia actual sea una iglesia tibia. Y estas son algunas de las causas que provocan esa tibieza. Bien, los conceptos de la enseñanza liberal son muy atractivos para la gente que no desea comprometerse con una fe más profunda, de mayor responsabilidad. Esto llena iglesias. En muchas iglesias no se quiere hablar de pecado, de arrepentimiento, de apocalipsis, porque no les gusta escuchar eso a la gente, los confronta. Nadie le gusta ser confrontado con su pecado, nadie que no le interesa realmente crecer. Por ello, muchos son los llamados, pocos los escogidos y más pocos los fieles. El último de los 8, los judaizantes. Los judaizantes quieren que el cristianismo regrese a las raíces judías, que porque si no se regresa al judaísmo no vale de nada, porque la iglesia tiene que ser enraizada, así nació, judía. Entonces el judaísmo hoy es un atractivo para miles de cristianos porque tiene mayor conocimiento de la escritura, por su admirable disciplina, porque es pueblo de Dios, por su prosperidad y liderazgo tecnológico y mundial y todo lo que eso implica. Esto ha derivado de una corriente en que el cristianismo desea hacerse judío, o al menos simpatizante, y adoptar algunos elementos propios del judaísmo. Esta corriente se está volviendo muy fuerte, que ya está produciendo caída, apostasía en muchas iglesias, en muchos cristianos fanatizados ya
por el judaísmo. Otra vez, lo bueno, Satanás lo convierte en malo para engañar y destruir. En este caso, la fe cristiana. El principio del cristiano es que los judíos reconozcan a Jesús como el Mesías y sean judíos cristianos. No que los cristianos se conviertan al judaísmo y sean cristianos judíos. Hay diferencia. Bueno, decimos que es una apostasía los judaizantes porque quieren volver atrás, volver al judaísmo, a la ley. Y entonces, si volvemos al judaísmo, si volvemos a la ley, ¿el sacrificio de Cristo fue inútil? El NAR. ¿Qué es el NAR? Es la Nueva Reforma Apostólica. Es un movimiento descentralizado, no hay una cabeza. El fundador, el iniciador de ese pensamiento fue Peter Wagner. Los miembros de las iglesias en su mayoría ni siquiera saben que están en dicho movimiento y que tal contiene muchas doctrinas contrarias a la Biblia. Es decir, usted va a una iglesia donde tienen, por ejemplo, las paredes oscuras, luces brillantes y los jóvenes, pues en un ambiente muy juvenil, una iglesia muy moderna, ¿sí? Y usted le dice, ustedes son del NAR. ¿What? ¿Eso qué es? No, para nada, nosotros no somos del NAR. Pueden negarlo porque lo ignoran, pero el estilo que han tomado ya en su alabanza, en sus doctrinas, en los apóstoles y profetas, hay de todo, o sea, no, con ello digo que todos los apóstoles y que todos los profetas, no. Personajes entre los apóstoles y profetas que están enseñando Biblia sin hablar de desviaciones, pero hay otros que están hablando de desviaciones y que son los más famosos y que son los que más auditorio tienen y que son los que más se están introduciendo en las iglesias. Sin embargo, usted va a esa iglesia de su amigo, le pregunta, le dice, no, yo no soy del NAR, y resulta que sí lo es en hecho. Lo que está haciendo es inspiración, es doctrina, es surgimiento de la nueva reforma apostólica. Lo sepa o no lo sepa, lo acepte o no lo acepte, pero no, este no es un estudio para criticar, ¿sí? Este es un estudio para analizar. Y esa es una realidad que existe en nuestras iglesias. Por tanto, pues, los miembros y los pastores nunca se identifican como parte del NAR, aunque practican sus enseñanzas y formas de culto. Están apostatando sin saberlo, porque esto los está desviando muy suavemente. Las experiencias del misticismo y los apóstoles sobre la Biblia. Todos los demás ministerios necesitan a los apóstoles y profetas para funcionar eficazmente. Este es un resumen del pensamiento del NAR. En esos tiempos, los creyentes, bajo la dirección de los apóstoles y profetas, deben dominar a través de las 7 líneas principales el gobierno, el arte, las finanzas, la religión, la familia y los medios de comunicación. Este es un ideal y que no son los únicos. Otros que quieren dominar el mundo tienen ese ideal. Pero mire, hermano, esta es una posición que tenía o tiene la corriente del amileniarismo. La mayoría de las iglesias somos premileniaristas. Premileniaristas quiere decir que Cristo viene antes del milenio, antes del milenio. Y el amileniarista es que no hay milenio, no es literalmente 1000 años, es un símbolo, es un periodo. Y digo que esto es amileniarista porque el amileniarismo es lo que predica, que la iglesia va a tomar el poder en el mundo. No es así, al menos no es así como entendemos la mayoría, que es Cristo el que va a venir a poner a los enemigos bajo el estrado de sus pies. Pero aquí el amileniarismo y ahora la nueva reforma apostólica dicen que se van a hacer cargo de los gobiernos, de las artes, de las finanzas, de la religión, y eso ni siquiera está cerca de visualizarse, porque lo que estamos viendo hoy en el mundo es lo contrario a esto. O sea, si no pone atención en lo que estamos viviendo hoy, al rato usted va a estar con que por un lado es amileniarista, por otro lado es premileniarista, por un lado es
pretribulacionista, por otro lado es postribulacionista, en una que es calvinista y en otra que es arminianista. Entonces, está habiendo ahorita una revolución, un revoltijo de doctrina. Así que, con el debido respeto, tiene que poner los pies en la tierra, las manos en la Biblia, su vista en la palabra y su corazón absorbiendo la palabra. De otro modo, vamos a salir perdiendo. De inspiración AR es la alabanza modernizada, las iglesias oscuras con profesional iluminación, guerra espiritual, cartografía espiritual, dominianismo, Hillsong, Iglesia Betel, muchos más que en algún tiempo serán, en algún momento serán tratados como un tema especial. En corto, lo ya evidente es que se está absorbiendo, se está comiendo a muchas iglesias sin que éstas se den cuenta. Entre la tibieza y la apostasía. La tibieza está conduciendo a la apostasía. La tibieza es el inicio de la apostasía. Y tibieza, con el debido respeto, sobreabunda en ese tiempo. Y dejémoslo en Apocalipsis 3:14, que porque es el tiempo de la Odisea, que es la iglesia tibia. Y que por tanto la iglesia de hoy debe ser tibia para que corresponda a la escritura. Sí y no. Sí, porque ciertamente pareciera ser que corresponde, pero no necesariamente que usted tenga que ser tibio para corresponder. Usted y yo vivimos en el mundo, pero no necesariamente somos del mundo. Asimismo, usted y yo vivimos en el tiempo de la apostasía, en el tiempo de la tibieza, pero no necesariamente tenemos que ser tibios. La falta de persecución nos puede hacer tibios. Si no molestamos al mundo, los del mundo no nos molestan. Cuando somos diferentes es cuando aquellos se molestan y nos persiguen. Si usted está viviendo una vida suave, cuidado porque puede convertirse en tibieza. Si ya está en tibieza, se va a convertir en apostasía. Y si es una apostasía deslizante, que sigue avanzando, puede convertirse en ateísmo, es decir, que al rato ya no va a creer ni en Dios. El ateo, peor todavía, puede llegar a convertirse en enemigo de Dios. Conocemos, mi esposa se ha basado en un personaje, o sea, para hacer un libro un librito que escribió, y ahí encontramos un personaje que, hijo de pastor, se fue enfriando, se fue entibiando, vivía una vida suave, se va entibiando, entra en apostasía, se va alejando más, llega a ser un ateo, y él saca la doctrina o la enseñanza que hoy se da a todos aquellos que son partícipes del pederastia. O sea, hasta ese extremo llegó a convertirse en enemigo de Dios, un hijo de pastor, que se dejó llevar por la suavidad hasta convertirse en tibieza, se dejó llevar por la tibieza hasta ser un apóstata, y siendo un apóstata se hizo ateo y luego se hizo un enemigo de Dios y de los hombres, de los niños sobre todo. Mire, hago aquí una figura de lo que es la hipertensión. La hipertensión no se nota, la presión arterial alta no se nota. Los síntomas no son tan fuertes como otra dolencia, pero es mortal. Se le llama el asesino invisible. Así sucede con la apostasía. No se siente, se piensa que uno está bien, se ve a los cristianos por fuera que parecen estar sanos, que son buenas personas, que hablan lenguaje cristiano, que levantan las manos, que oran en la iglesia, pero sin saber que internamente pueden estar deslizándose suavemente hacia una muerte espiritual. Por la modernidad, por la comida chatarra, o sea, doctrina ligera, por la falta de ejercicio, estoy hablando espiritualmente, los músculos de la fe se van atrofiando en este mundo moderno. Mire, este varón que no hace mucho partió con el Señor, Jaime Murrell, tenía una frase que dice: todos somos candidatos a ser apóstatas. El que cree estar firme, mire que no caiga. Bien, veamos estos 12 enemigos internos. Ya aquí no es por herejía, no es por doctrina de error, no es por falsos líderes, sino por debilidad propia. Aquí vemos la amargura, la mentira,
la indiferencia, la apatía, la lengua sin freno, la negligencia. Estos son 6 enemigos internos, que muchos de nosotros tenemos uno o varios de ellos. Mis amados, alerta, porque la amargura puede llegar a ocasionar apostasía, por ejemplo. ¿Por qué? Hay falta de perdón, la persona está resentida, se vuelve cínica, se vuelve cruel, se vuelve indiferente y al rato ya está fuera de la iglesia. La mentira, bueno, con el debido respeto, pero todavía mucho cristiano usa la mentira cuando es una herramienta de Satanás. Practicar la mentira lo separa de Dios. Cristo es la verdad. O sea, no somos hijos del padre de mentira, somos de Cristo y Cristo es su identidad. Él es la verdad. Nosotros como cristianos hemos de ser veraces. Esa es nuestra identidad. Y así en cada uno de estos, le invito cuando tenga tiempo de repasar el video, váyalo repasando, váyaselo analizando. Le insisto, este es un estudio que puede usted repasar 2, 3, 4, 5 veces con el video y con los otros materiales que le estamos poniendo a su alcance. Le puede pedirlos, 3 le llegan por correo postal y los otros le llegan por internet. Los otros 6 son la incredulidad. O sea, la incredulidad es una ofensa contra Dios, es decir, el Señor, no te creo. Oiga, aquí entran los cristianos que no creen, o que creen, o que han dejado de creer. La vanidad, la arrogancia, la soberbia es el mayor problema y que no cree necesitar a Dios. Anhelo de poder, terrible, el anhelo de poder. Mucha gente quiere tener poder. Desde Luzbel hasta hoy, el anhelo de poder es lo que destruye la integridad y la dependencia de Dios. Provoca rebelión, provoca traición. El poder corrompe el alma, causa adicción. Egoísmo, el chisme, la habladuría, el orgullo. El primer pecado en aparecer y el último en desaparecer. En la mayoría de los cristianos puede llevar a la apostasía en diferentes formas. Bien, esos son los 12 enemigos internos. Todo esto puede llegar a provocar apostasía. Se ven pecados comunes. Veamos algunas iglesias que ya están en apostasía. ¿Por qué? Hay 8 características que podemos visualizar cuando una iglesia ya está en apostasía. Recordemos, no todo está perdido, porque aún estando en apostasía, hay apostasía reversible, es decir, lo que hizo aquella figura que pusimos del hijo pródigo, que hizo arrepentirse, regresar, pedir perdón y otra vez integrarse. Así que si alguien detecta esto en sí mismo, inclusive, hay remedio, arrepentimiento. Por ejemplo, su pastor brilla más que Cristo, el pastor de esa iglesia. Trabaja más en función de sí mismo, de sus gustos y enseñanzas, de sus objetivos, de tener la iglesia más grande, más que en función de la salvación de las almas que ahí están. Otra, predica lo que la gente quiere oír. Doctrina ligera, prosperidad, supergracia, no habla del pecado, no habla del arrepentimiento, del castigo eterno, para no asustar a la gente y que no se vaya. Adopta modernismos, alabanza al gusto de la gente, no para alabar a Dios. La alabanza es un medio también para llevar a la apostasía, cuando la alabanza ha sido carcomida, ha sido sustituida. Su pastor no tiene temor de Dios, usurpa la autoridad de Dios. A veces se convierte en un pequeño dictador, hipócrita, adultera, miente, practica con naturalidad varios pecados. Gusta de la política, el mando, el poder. No estudia, no ora, no se prepara espiritualmente, copia las prédicas. Es como un mercenario. Sirve en el púlpito por el sueldo, por la ganancia. No tiene llamado, no tiene fe real. Es parte de ese 80% que sacaron estadísticas en Estados Unidos que no creen que la Biblia es palabra de Dios. Terrible. Se aparta de la verdad, evitando críticas. La verdad es incómoda para muchos, y si habla con toda la verdad y solamente la verdad, muchos se van a sentir incómodos, se van sus diezmadores, sobre todo los de mayores recursos, casi que predican para ellos, no los quieren incomodar. Y ahora hablemos de los miembros en esas iglesias. Fueron 5
de los pastores y ahora 3 del congregante. Los miembros toleran a sus pastores. Como han tenido poca doctrina o una doctrina ligera, tolera, aplaude, lo sigue a su pastor. Mucha apatía, tibieza, orgullosos de su iglesia o movimiento, egoístas, no hay amor por los demás, solo por sí mismos. La mayoría no han nacido de nuevo. Cristianos por tradición, no por convicción. Muchos miembros de la iglesia se han hecho tradicionales, van a la iglesia por costumbre, de familia cristiana o que han perdido hace mucho su primer amor y nunca intentaron volver a él. Se han ido deslizando suavemente. Alabanza. Alaba y danza por emoción, no por amor a Dios. Le gusta la iglesia por los cultos animados, por la alabanza rítmica, por las luces, el ambiente, la alabanza del hombre para el hombre. Alabanza de hombre para el hombre, lo que muchas iglesias tocan. Cantos que les gusta a la gente. No están pensando en Dios. No es alabanza del hombre para Dios, es alabanza del hombre para el hombre. 4 causas que le pueden llevar a la apostasía. Estos son peligros para un cristiano. Las 4 causas son las tentaciones, las persecuciones o presión social, los engaños, la falta de doctrina. Tentaciones en anhelar cosas brillantes, placeres, sexo, riqueza, poder, lo que no tiene. O presión social en su familia, persecuciones políticas, sociales, intolerancia. Si su fe no es firme, le van a hacer volver a su mundo anterior. Tiene que ser muy firme. Los engaños. Cuando escuchan enseñanzas agradables, atractivas, de falsos maestros, de falsos apóstoles, doctrinas de engaño, doctrinas de demonios. Y falta de doctrina. Poco conocimiento en la Biblia, poca relación con Dios, fáciles de ser desviados del camino. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Muy bien, ratifico lo que es la apostasía irreversible. Se refiere a los cristianos que estuvieron alguna vez en la iglesia, quizá hasta estuvieron sirviendo en algún ministerio, pero que no habían creído realmente y se vuelven al mundo, se van al mundo y nunca regresan. Esto es tipo Judas Iscariote. Estos son de los mismos que aplican que la salvación no se pierde, hagas lo que hagas. Mentira. Ciertamente no la pierden, porque nunca la han tenido. Realmente no han creído, porque el que verdaderamente cree no se pierde. Todo aquel que en él cree no se pierda, dice en Juan 3:16. O sea que si se pierde es porque no había realmente creído. O sea, hay mucha gente en la iglesia que cree, pero que no cree. Y ese es candidato a ser apóstata irreversible. El apóstata irreversible es el que igualmente se aleja de la iglesia por cualquier motivo, situación, pero en su camino por el mundo se convence de que el mundo no es para él, que él estaba mejor con Cristo, entonces se arrepiente, regresa y pide perdón. Cristianos fieles. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Jeremías 6:16. Cristianos fieles que se les puede considerar parte del remanente. Primera condición es arrepentirse de su tibieza, arrodillarse, orar y consagrarse, volver a la doctrina fundamental. Busque tener equilibrio entre la fe y las obras. No se haga un cristiano de un lado nada más. Tiene que tener fe y obras. Si crees, no más temor. Evita a los falsos profetas, maestros y a las falsas enseñanzas. Sé testimonio con luz y amor. Si tienes todo lo anterior, quiere decir que ya tienes un testimonio que no solo puedes, sino que debes presentar, porque eres luz al mundo. Así que enseña y predica el reino de Dios. Por si hubiera alguna duda, aquí presentamos este cuadro que también está a su disposición. Le llamo las doctrinas fundamentales.
donde en un círculo que representa la iglesia, fuera del círculo está el mundo, dentro del círculo es la iglesia, pero lo ponemos en 3 niveles. En el primer nivel, en el centro de la iglesia, de nuestra vida, es Dios. Cristo es Dios. Él es el Señor. Y la Biblia es la máxima autoridad doctrinal. Esto es, diríamos, lo fundamental de lo fundamental. En el siguiente círculo vemos las demás doctrinas fundamentales. Fundamentales se refiere a las que implican salvación. Si usted cree en esto, es salvo. Cristo salva. Cristo nació virginalmente, murió en la cruz, resucitó, es un Dios y es Señor. Cristo salva, Cristo viene, Cristo liberta, Cristo sana. Bueno, estas son las doctrinas fundamentales. Todo aquel que cree esto es parte de la iglesia de Cristo. Sea bautista, sea pentecostés, sea lo que sea, pero que tenga estas doctrinas fundamentales viviéndolas, entendiéndolas y viviéndolas, es parte de la iglesia. Sigue siendo parte de la iglesia el que tiene estas doctrinas no fundamentales, porque no son fundamentales para la salvación. Por decir, danza. Bueno, algunas iglesias danzan, otras no. ¿Es fundamental? No, no es fundamental, porque si danzas, no te vas a salvar, y si no danzas, no te vas a perder. Lo mismo con el velo, lo mismo con el pelo largo, lo mismo con la liturgia. Pues, esto es liturgia, diferencias principalmente. Entonces, son diferencias que marcan ciertamente las diferencias entre una iglesia y otra. Y esas diferencias nos dividen, paradójicamente. En lo fundamental, unidad. En lo no fundamental, tolerancia. Y por sobre todo, el amor de Cristo. John Wesley. Opcionalmente, puede tener solo con el video, pero si quiere estudiar el tema y además enseñarlo, lo cual sería muy conveniente, entonces le acercamos un paquete de herramientas con las que usted puede apoyarse para dar mejor este mensaje. Para Escabé, día de preparación para los tiempos finales. Damos, mis amados, las gracias por el tiempo que nos ha destinado. Confiamos en que les sea de interés este tema y lo quiera estudiar un poco más a fondo, compartirlo con discípulos por una iglesia más fuerte y sólida. Prepárese para Escabé, día de preparación para evitar los engaños. Dios le bendiga y le guarde.